Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. ¿Sabe cuál es su perfil de inversionista? ¿Conservador, moderado o de mayor riesgo? Hoy estaremos hablando de esta guía clave para construir un portafolio de inversión de acuerdo a sus necesidades y características específicas. En minutos nos conectamos con Omar Suárez, experto en estos temas. La capital del país, una ciudad cada vez más pujante. Bogotá cumple 487 años de fundación y les contaremos cuál es el aporte de esta ciudad a la economía del país y cuáles son sus principales retos. La crisis de los arroceros continúa. Hay largas filas de cultivadores esperando que les compren el producto, mientras que los molineros dicen que no están de acuerdo con los precios pactados entre gobierno y productores. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de inversiones, pero muchas veces no sabemos cómo definir cuál es mi perfil de riesgo para empezar a invertir. Para hablar del paso a paso y lo que debemos tener en cuenta para empezar con pie derecho a invertir, le doy la bienvenida a Omar Suárez, experto en temas financieros y gerente de renta variable en Aval Casa de Bolsa. Buenas noches, Omar. Muy buenas noches, Luisa. Muchísimas gracias por la invitación al programa. El primer paso, ¿cómo defino yo cuál es mi perfil inversionista, Omar? Claro, antes de tomar decisiones de inversión, es importante determinar mi perfil de riesgo, pero no solo el perfil de riesgo, sino también mi horizonte de inversión, mis objetivos de inversión y tener claro cuál es el monto, ¿sí? También hay que tener claro las necesidades y características específicas de la persona. Y antes de responderte esa pregunta, claramente la recomendación de inversión depende de si la persona es perfil conservador, moderado o agresivo. Asimismo, como lo decía en cuanto al horizonte de inversión, no es lo mismo un portafolio de inversión o una recomendación de inversión a 6 meses, un año, que de pronto una de largo plazo a 20, 30 años para mi pensión, por ejemplo. Y los montos de inversión, claramente, entre mayor sea el monto de inversión, pues voy a poder diversificar más mi portafolio. La idea es ir construyendo el portafolio de inversión a través del tiempo. Entonces, ¿cómo saber cuál es mi perfil de riesgo? Hay unos test en los cuales uno puede saber cuál es tu perfil de riesgo. Estiman tu perfil de riesgo. Pero básicamente, por ejemplo, un perfil conservador es una persona que quiere mejor preservar su capital. Obviamente que este capital genere una rentabilidad mayor a la inflación, porque acordémonos que la inflación deteriora el poder adquisitivo de los inversionistas, pero que no tenga grandes volatilidades. Es una persona que quiere conservar su capital. ¿Sí? En cambio, el perfil que es más agresivo es una persona que quiere más rentabilidad, así sea consciente de que eso implica asumir mayores riesgos. Es decir, si pierde 5% o 10%, pues está tranquilo porque, por ejemplo, tiene un horizonte de inversión de largo plazo. ¿Sí? En cambio, la persona que pierde un 5%, pues no puede dormir porque realmente es de un perfil conservador. Entonces es muy importante determinar el perfil de riesgo, horizonte de inversión, objetivos de inversión y obviamente el monto también antes de tomar decisiones de inversión. Omar, porque es justamente importante tener claro este perfil de riesgo de inversionista, si es conservador, moderado, arriesgado. ¿Qué dolores de cabeza me puedo ahorrar en el camino teniendo claro desde un principio cuál es mi perfil? Claro, porque digamos que tú eres un perfil conservador y te pones a invertir solo en acciones, en ETFs, en criptomonedas, digamos que estos activos son de alta rentabilidad potencial,
pero también implican grandes riesgos, implican volatilidades en el día a día, o sea, que pueden subir y bajar en el día a día. Entonces, si tú eres un perfil conservador, tienes 80 años y lo único que quieres es poner a rentar tu dinero, así sea lento, pero de manera más segura, pues sería una gran equivocación meter todo tu capital a activos de riesgo como las acciones, como Bitcoin, como ETFs, ¿sí? Y lo mismo pasaría al otro extremo. Si, por ejemplo, tú eres un perfil agresivo, ¿sí? Un perfil arriesgado y solo te pones a invertir en CDTs, por ejemplo, pues de pronto eso puede que te aburra porque tú necesitas o quieres es generar más rentabilidad. Y obviamente, por ejemplo, el CDT es un activo de muy bajo riesgo, pero obviamente también con una rentabilidad limitada. ¿Podría alguien de perfil arriesgado buscar más activos que aunque impliquen un mayor riesgo, pues asimismo también obtengan una mayor rentabilidad? Listo, entonces ya tenemos claro ese primer paso, cuál perfil, cada uno evalúa, hace también su test. Ahora miremos qué opciones puede tener. En primer lugar, el perfil conservador. Usted nos da una información que puede invertir un 20% en fondos de inversión colectiva de liquidez. ¿Qué es esto, Omar? ¿Qué es un fondo de inversión colectiva de liquidez para ese perfil conservador? Sí, realmente nosotros en Aval Casa de Bolsa hacemos un informe que se llama perfiles de inversión. Y en ese informe que se llama perfiles de inversión, lo que hacemos es que construimos unos portafolios de inversión de acuerdo al perfil de riesgo de cada persona. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, cuando vamos a un perfil conservador, pues claramente vamos a obtener una mayor ponderación en activos de bajo riesgo, ¿sí? Como es el caso de un fondo de inversión colectiva de liquidez, por ejemplo, que son fondos de inversión colectiva que invierten en activos de bajo riesgo como los bonos o los bonos del gobierno colombiano, que son los TES, que básicamente es prestarle dinero al gobierno colombiano y el gobierno colombiano nos da unos intereses por eso. También, digamos, invertir en CDTs, ¿sí? Estos fondos de inversión colectiva de liquidez, que como su nombre lo dice, es plata disponible líquida, de la cual puedo disponer en cualquier momento, pues también invierte a veces en bonos corporativos AAA. Eso quiere decir comprar, prestarle dinero a las empresas de alta calidad en Colombia y estas empresas me pagan un interés por haberles prestado dinero. Entonces, ese tipo, en el perfil conservador, nos vamos a concentrar en activos de bajo riesgo. Y claro que podemos meterle activos de alto riesgo, claro que sí. Podemos también invertir en acciones, en ETFs en renta variable, en activos alternativos, pero obviamente como estamos en el perfil conservador, estos activos deben tener una baja ponderación, es decir, una participación pequeña en el portafolio. Sí, ahora miremos el perfil moderado, ya aumenta un poco como la distribución, entonces fondo de inversión 10%, renta fija, acciones colombianas ya aumenta este porcentaje, acciones internacionales y activos alternativos. ¿Qué deben tener en cuenta el perfil moderado? El perfil moderado es un perfil mucho más balanceado, más equilibrado. Ya no está tan enfocado en los activos de bajo riesgo, ¿sí? Como los TES, que son los bonos del gobierno colombiano, bonos corporativos AAA, estos fondos de inversión colectiva que tú mencionas, que son de bajo riesgo, CDTs, sino que ya se equilibra porque la persona ya no quiere solo conservar su capital, ¿sí? Sino que quiere, así esto implique un poco más de riesgo, pues quiere más rentabilidad, sin tampoco irnos al extremo de buscar demasiada rentabilidad, un portafolio muy equilibrado. Y ahí por eso, como tú lo decías, como tú lo mencionabas, pues aumenta la ponderación de acciones colombianas, acciones internacionales,
ETFs, de pronto criptomonedas como Bitcoin o activos alternativos. Empezamos a aumentar esa ponderación. Ahí es importante, por ejemplo, también resaltar que la edad también importa, ¿no? Obviamente no es lo mismo una persona con 20 años que una persona con 80 años. Generalmente, la persona más joven pues tiende a tener un perfil de riesgo más arriesgado, porque tiene toda una vida para construir capital, puede invertir a largo plazo, puede decir, mi horizonte de inversión pueden ser 30 años, 40 años perfectamente. En cambio, una persona que tiene 80 años va a tender a ser un perfil conservador. Es decir, una persona que ya básicamente quiere mantener su capital, obviamente generarle una rentabilidad, pero de manera mucho más moderada. Entonces, en este perfil de moderado, por ejemplo, a veces vemos personas en edad que pueden ser intermedias, ¿sí? Ni de 20 ni de 80, sino de pronto personas que están más alrededor de los 40, 45 años. Pero claramente no siempre es así. Pueden haber personas de 25 años con perfil conservador o pueden haber personas también de 70 años con perfil agresivo. Pero sí hay una relación entre la edad y el perfil. Lo que pasa es que por eso es importante que antes de tomar decisiones de inversión, te dejes asesorar por un experto y así podemos tomar mejores decisiones, porque también depende de tu personalidad, entender quién es la persona, cómo es la forma de pensar del inversionista que está al otro lado, ¿sí? Entonces, por eso estos test de perfil de riesgo son importantes y que de pronto el asesor, el experto en temas de inversiones, pues entienda tus necesidades y tus características específicas. Sí. Otro tema importante puede ser la liquidez. Hay personas que necesitan liquidez mensualmente, o sea, plata mensualmente, pero hay personas que dicen, yo con mi salario, con mis ingresos, tengo para mis gastos mensuales. Entonces yo necesito, es una inversión que me rinda, que me crezca en el largo plazo y potencialice el interés compuesto. Entonces depende mucho también de las necesidades y de las características específicas de cada persona. Bueno, Omar, muchas gracias por explicarnos ese panorama y finalmente pues está el perfil ya de riesgo que usted también lo explicó ahí anteriormente. Entonces la recomendación a distribuir esas inversiones, a tener su perfil claro y como dice coloquialmente repartir esos huevos en varias canastas. Omar Suárez, experto en temas financieros y gerente de renta variable Naval Casa de Bolsa, muchísimas gracias por acompañarnos en Signo Pesos. No, muchas gracias Luis, a ustedes por la invitación de nuevo pues al programa. Y así hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere las nuevas proyecciones económicas del Banco de la República con Víctor Grosso. Gracias por mantenerse conectados con Signo Pesos. Bogotá está cumpliendo hoy 487 años de fundación y cada año la capital del país demuestra su relevancia para la economía nacional. Hablamos con el director de FEDesarrollo, Luis Fernando Mejía, sobre la pujanza del aparato productivo de la capital. Bogotá ha tenido un comportamiento bastante favorable frente al promedio nacional. En la última década, por ejemplo, el crecimiento económico promedio del país ha sido alrededor del 2,5% anual, mientras que para Bogotá esa cifra ha sido del 3%, una diferencia de medio punto porcentual durante 10 años. Y eso indica que Colombia, pues si bien ha tenido un crecimiento relativamente favorable, Bogotá se ha destacado como una de las grandes jalonadoras desde el punto de vista de la actividad productiva. En términos relativos, Bogotá hoy en día representa una cuarta parte del total de la producción de bienes y servicios que hacemos los colombianos, una cuarta parte que muestra pues esa determinancia de Bogotá en lo que tiene que ver con el crecimiento económico del país. Y más recientemente, el año pasado, pues Colombia tuvo un crecimiento que no fue muy dinámico. Recordemos que el crecimiento todavía estuvo por debajo del 10%, apenas el 1,6%. Y Bogotá, en ese contexto de un año relativamente bajo en términos de crecimiento, tuvo un comportamiento un poco más favorable, casi el 2%. 1,9 fue la tasa de crecimiento de Bogotá, representando, ratifico, una cuarta parte del PIB. ¿Qué generó ese crecimiento interesante de Bogotá frente al promedio nacional? Yo le destacaría
básicamente tres sectores. El sector de la construcción, que tuvo un crecimiento realmente extraordinario, casi del 11%, cuando en el total nacional fue apenas el 1,9%, ya le hablo de eso. Actividades artísticas, que ha sido uno de los grandes jalonadores, no solamente en Bogotá, sino en general, en todo el país, creció por encima del 8%, muy parecido a la cifra del total nacional. Y la administración pública, que incluye los sectores de educación y salud, que también tuvo un crecimiento bastante interesante del 4%. Lo de construcción es destacable, Henry, porque un crecimiento tan alto de dos dígitos frente a un crecimiento nacional que es inferior al 2% está explicado especialmente por las obras civiles. En Bogotá, las obras civiles crecieron el 21% el año pasado, básicamente relacionado naturalmente con los avances de la construcción de la primera línea del metro de Bogotá. Ese elemento ha sido muy interesante para dinamizar el crecimiento económico de la ciudad frente a lo que se observa en el total nacional. Bogotá explica cerca del 18% del total del empleo en Colombia y el 18% de los ocupados están en esta ciudad. Y como usted lo menciona, ha tenido un comportamiento bastante favorable. Por ejemplo, en lo corrido del año hasta junio, que digamos son las cifras que tenemos por parte del DANE, la tasa de desempleo nacional ha sido el 9,7%, pero en Bogotá ha sido el 9,2%, es decir, medio punto porcentual por debajo de lo que se observa en el promedio nacional. Esto se debe especialmente a comportamiento de sectores como la industria manufacturera. Este sector ha crecido en empleo casi el 9% en lo corrido del año. La cifra en el total nacional es de apenas el 4,4%, así que esa base productiva industrial explica por qué Bogotá ha generado un crecimiento más interesante que en el promedio nacional. El comercio también muy importante para la ciudad. Ha crecido el empleo en ese sector 5,5%, en el total nacional apenas el 3,5%, así que también el comercio, que ha tenido un comportamiento bastante positivo en términos de ventas, pues se refleja justamente en esa mayor demanda de empleo. Y otro elemento bien interesante es el sector de alojamiento y servicios de comida. Bogotá, por supuesto, es una especie de hub, no solamente de turismo, sino también de negocios. Y eso ha generado una dinámica de crecimiento de estos dos sectores, alojamiento y servicios de comida, que tuvieron un aumento del empleo cercano al 12% hasta junio, frente a un promedio nacional del 8%. Así que esos tres sectores, industria, comercio y alojamiento y servicios de comida, explicando esa dinámica tan interesante de la tasa de desempleo en Bogotá, que ratifico se ubica por debajo del promedio nacional. Pero el Distrito Capital no solamente jalona la economía del país, también se ha convertido en un gran competidor en América Latina, especialmente en temas como la atracción de capitales de inversión extranjera. De este tema nos habló la secretaria de Desarrollo de Bogotá. Pues Bogotá combina muchísimos elementos y tiene pues todo para competir. Es la tercera ciudad en América Latina que está recibiendo más inversión después de México y Sao Paulo. Entonces, pues digamos, es un eje fundamental para la economía colombiana y también como competidor de estos capitales de inversión dentro del mercado latinoamericano. Que tenemos una ciudad, de nuevo, de 8 millones de habitantes que demandan bienes y servicios que consumen, además con un ingreso, que era como mencionaba, con un ingreso promedio alto comparado con otras ciudades de América Latina y pues mucho más alto comparado con cualquier otra ciudad de Colombia. Con un talento humano muy importante. Acá, digamos, se concentran los principales centros de investigación del país, las principales universidades. Entonces acá hay un talento humano que se reconoce y que las empresas que quieren llegar a Bogotá la reconocen. Es una ciudad también que ofrece una seguridad jurídica importante a las empresas que llegan a Bogotá. Nosotros le señalizamos, digamos, el respeto absoluto por las reglas de juego y la claridad que se da en las reglas de juego cuando se hace, digamos, cualquier tipo de proyecto de inversión. Y como mencionaba, pues uno de nuestros grandes tesoros es el aeropuerto, que nos da una ventaja comparativa. Pues Bogotá queda en toda la mitad del país y por eso, vamos, pues no está conectada, no está conectada con mar. Entonces, nuestra gran ventaja sigue siendo el aeropuerto, que es además un maravilloso aeropuerto, principal aeropuerto de carga, principal aeropuerto de pasajeros en América Latina y que estamos buscando desarrollarlo. En este momento, la propuesta que se radicó hoy es buscar implementar incentivos tributarios, porque hoy no existen esos incentivos tributarios para la inversión en Bogotá. Y básicamente hay otras ciudades que ya lo están implementando. Básicamente lo que queremos es que Bogotá se ponga al día
con lo que ya otras ciudades están haciendo. Bogotá tiene unas ventajas comparativas no tributarias, que son todas las que acabo de mencionar, pero lo que queremos es complementar para poder ser mucho más agresivos en la atracción de inversión, complementarlos con unos beneficios tributarios a la inversión, dependiendo, digamos, de los sectores y dependiendo de dónde se ubiquen, en ICA o en ICA predial y delineación. Si bien son innegables los avances de la ciudad, también lo son los desafíos que se enfrentan hacia el futuro. De estos retos hablamos con la presidenta de ProBogotá. Y tenemos que lograr enamorar a los jóvenes para que se matriculen en formación técnica o tecnológica o incluso universitaria en formación asociada a tecnologías de la información y las comunicaciones y a ingenierías. Entonces, seguimos cargando unas matrículas muy asociadas a administración y a derecho. Y quisiéramos que en el mediano plazo eso cambiara, porque esas dos profesiones o sectores de la educación son tal vez los llamados a ser primero desplazados por la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. Entonces necesitamos más formación en TICs. Solo el 28% de los matriculados de la ciudad están en ingenierías, matemáticas y ciencias exactas. Y solo de ese 28, el 4% está en TICs. Entonces ahí hay un desafío grande. Necesitamos resolver los cuellos de botella para atraer la energía al centro del país y ahí es muy importante el licenciamiento ambiental y el licenciamiento social, tanto de las torres de transmisión eléctrica como de las subestaciones, para lograr que esa capacidad productiva de la ciudad se mantenga, inclusive crezca, que es lo que esperamos, y un desarrollo de alianzas internacionales que viene fortaleciendo la Alcaldía Mayor de Bogotá, teniendo una relación directa con los contextos internacionales, más en una diplomacia de ciudades y lograr fortalecer ese comercio internacional para la ciudad de Bogotá, que exporta principalmente conocimiento, servicios. ¿A quién le brinda servicios? Servicios de asesoría, de consultorías en ingeniería, en tecnologías de la información, a mercados internacionales que tienen sede en Bogotá, pero que por vía de estas nuevas tecnologías pueden brindar sus servicios. Y así hacemos una nueva pausa, pero al regreso les tenemos la lista de los países con mejores condiciones para estudiar. Gracias por continuar con nosotros en Signo Pesos y hasta ahora llega mi compañero Víctor Grosso con otras noticias claves de hoy y esta noche nos habla sobre las proyecciones económicas del Banco de la República. Luisa, muy buenas noches para los televidentes. Cada 3 meses el Banco de la República, o mejor, su equipo técnico, su staff, estas no son proyecciones de la Junta Directiva del Banco de la República, sino de ese equipo técnico que es uno de los más importantes y más aplaudidos en cuanto a, digamos, los círculos económicos de nuestro país. Y pues cada 3 meses elaboran un informe que se llama el Informe de Política Monetaria con nuevas proyecciones económicas. Sale esta semana el último informe, de hecho hoy fue socializado por el director del equipo técnico del Banco de la República aquí vamos a comentar algunas de esas nuevas proyecciones sobre las variables más importantes para nuestra economía. Tal vez el tema más preocupante es el de la inflación, porque sigue convergiendo la inflación, es decir, sigue bajando en nuestro país, pero dice el Banco de la República o su equipo técnico que no está bajando a la velocidad en que ellos esperaban en el reporte anterior. Y de hecho, para el cierre de este 2025 hay un aumento en la proyección. Hoy tenemos una inflación del 4,82% aproximadamente y para el cierre de año esperan ya no un 4,4%, sino un 4,7%. Yo le voy a dar las proyecciones solo de este 2025, pero aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué? Porque muchas de estas proyecciones también están trazadas para el 2026 y en el caso del 2026, en este tema de la inflación, también aumenta la estimación desde el 3 hasta el 3,2%. ¿Cuál es la meta del Banco de la República? Llegar, que la inflación se reduzca y que ojalá se mueva alrededor del 3%. Eso quiere decir que el mismo equipo técnico del Banco de la República tampoco cree que el próximo año, en 2026, la inflación llegue a la meta. Y es un tema sumamente importante para nuestro país. Inclusive calculan que el regreso, la convergencia a esa meta, es decir, volver a una inflación del 3%, eso apenas lo alcanzaremos a mediados del año 2027. Y eso querría decir, Luisa, que completaremos aproximadamente 6 años
sin llegar a la meta de inflación en Colombia. Y eso en materia de credibilidad para un banco central es bastante importante. De ahí se desprende mucha de la cautela que ha tenido el Banco de la República para reducir sus tasas de interés, que lo ha hecho en forma escalonada, no en ascensor como quisieran muchísimos, sino que hace un recorte pequeñito, se espera un tiempo, mira las condiciones, después hace otro recorte pequeñito y bueno, ahí ha suscitado una serie de polémicas con el gobierno nacional. Me detuve con el tema de la inflación porque es el más importante, pero estas son otras proyecciones. Frente al crecimiento de la economía, hay un aumento para este año de 2,6 a 2,7% en la proyección. Sobre el desempleo, esto es bueno, hay una proyección que se reduce del 9,6 al 9,2% tasa de desempleo promedio para este 2025. Y este tema pues es importante para los ingresos fiscales del país, para las finanzas públicas. Hay un leve incremento en la proyección promedio del petróleo Brent de 67 a $68 por barril. Bueno, Víctor, muchísimas gracias por todas esas cifras y toda la información. Muchas gracias a usted. Y en otros temas le cuento que nuevos problemas surgieron en el sector arrocero del país, pese al acuerdo alcanzado hace unas semanas sobre los precios mínimos para el arroz padiverde. Los productores se quejan de que las empresas molineras no les están comprando el arroz. Sobre el tema, la industria se pronunció. Estos son los letreros que se están encontrando los productores de arroz de Tolima y Casanare cuando llegan al molino a vender el arroz padiverde. Dicen que se recibe para la prestación de los siguientes servicios: pesaje, recibo, limpieza, secado y almacenaje. La industria no está comprando el arroz, le está recibiendo a los agricultores en consignación y en este momento no hay precio. Entonces hay una incertidumbre total. Y eso a pesar que ya está vigente la resolución con los precios que deben pagar los industriales a los productores por cada carga, acordada tras el paro entre productores y gobierno. La gran industria tomó la decisión de hacerle un esguince a la resolución y primero suspendió la compra. Después dijo, no, vamos a recibir a través de un contrato donde les ofrecen por unos precios y lo ponen en condición de padiseco. Sin embargo, la Cámara Indoarroz de la ANDI, que reúne a parte de la industria molinera, a través de este comunicado manifestó su preocupación por los efectos que pueda tener sobre el mercado del arroz esta resolución de precios mínimos, ya que no tuvieron en cuenta el origen de la problemática del mercado donde está la sobreoferta. La Cámara Indoarroz de la ANDI realizó aportes técnicos por todos los mecanismos institucionales, los cuales fueron en su mayoría ignorados y sobre los que quieren llamar la atención una vez más antes que se genere una situación insostenible para toda la cadena. Y advierte sobre un posible aumento de precios del arroz blanco al consumidor y el incremento de la sobreoferta de arroz. Por su parte, los productores de arroz le piden a la industria y al gobierno buscar soluciones, teniendo en cuenta que también se publicó para comentarios una resolución que establece el precio para el arroz blanco. Pueden comprar ese arroz al precio de la resolución del padiverde, que tienen utilidad, ¿cierto?, en los costos para volverlo arroz blanco y que efectivamente pueden venderlo y tener, ¿cierto?, una utilidad. Indoarroz asegura que se deben buscar soluciones estructurales para construir una cadena arrocera competitiva. Y antes de despedirnos los dejo con este dato: los mejores países para estudiar según el ranking US News and World Report, donde se evalúa si el país cuenta con un sistema de educación pública bien desarrollado y si tiene universidades de primer nivel. La lista está liderada por Estados Unidos, luego Reino Unido, Alemania, Canadá y Francia. Y así terminamos por hoy. Los esperamos el próximo viernes con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche para todos.